Hola amigos, gracias por estar acá. Bienvenidos al canal de YouTube Hablemos de Inmuebles. Para eso estamos con Luis Fernando Acevedo y quien les habla Víctor Oviedo. Luis Fernando, ¿cómo está? Hola Víctor, muchas gracias. Pues complacido de estar otra vez en esta entrevista y sobre todo resolviendo preguntas de nuestros suscriptores y las personas que ven estos videos que buscan difundir el conocimiento que nosotros tenemos, nuestra experiencia. Gracias por esas preguntas. Si no hemos atendido alguna, les pedimos que nos tengan paciencia. Hoy precisamente nos llegó una pregunta que por favor si la puedes leer. Sí, nos la dirigió Fabio Helves. Voy a parafrasearla. Básicamente él está preguntando qué puede hacer si él quiere hacer al parecer quiere hacer un cerramiento en la casa donde él es poseedor, ¿sí? Más no titular. Y al parecer, al intentar haberlo hecho sin ningún tipo de licencia, pues la policía, digamos que tuvo un inconveniente con la policía. Entonces él básicamente pregunta quiere hacer una obra en su casa, él es poseedor, ¿qué necesita hacer? ¿Qué tipo de licencia, permiso o demás? Bueno, interesante pregunta. Hay que diferenciar primero un tema, qué es poseedor y qué es propietario o titular de derecho de dominio. Entonces el titular de derecho de dominio normalmente está inscrito en el folio de matrícula y figura con el dominio completo. Dentro del folio de matrícula, cuando uno expide un certificado de libertad, encontraría, si Fabio fuera el propietario, que sale ahí y está publicada el acto por medio del cual él adquirió la propiedad. O sea, uno compra un folio de matrícula, un certificado de tradición y libertad y ahí aparece la anotación que en algún momento hubo una compraventa o por algún acto una persona adquirió el dominio completo, la propiedad. Eso sería el titular. El titular de derecho real o el propietario que llamamos comúnmente. Luego está el poseedor. La posesión no se inscribe. ¿Y qué es la posesión? Es ejercer actos de señor y dueño, creerse el dueño sin estar inscrito en el folio de matrícula. Entonces es una cuestión de hecho, es una cuestión no jurídica en el sentido de que esté inscrita en el certificado de libertad, sino que de hecho la persona hace unos actos que al exteriorizar esos actos, el resto del conglomerado lo ve como, o lo hace ver, lo entiende como si fuera el dueño. Hay gente que habla que paga el impuesto predial. Correcto, entonces esos son medios probatorios para ese hecho que ha exteriorizado, puede generar una prueba. Yo pruebo que soy poseedor, por ejemplo, haciendo lo mismo que hacía el dueño. ¿Qué hace un dueño normalmente, comúnmente? Paga impuestos, pinta, hace mejoras, defiende su propiedad. Entonces el poseedor pues ejerce esos actos de hecho, no porque esté inscrito en un folio de matrícula. Entonces la posesión, primero que todo la posesión inicia en la mente de la persona. La persona en un momento dado se cree poseedora y exterioriza eso que está en su mente, lo exterioriza a través de esos actos. Okay. Esos actos como pagar impuestos, ejemplo. Okay. Listo, entonces diferenciando la propiedad y la posesión, acá esta pregunta de Fabio, él dice, oiga, estoy poseedor, entiendo que él es poseedor, no es propietario, ya haciendo esa distinción, y quiere hacer un cerramiento de su predio. Me imagino que el predio pues está abierto y él quiere cerrarlo, generarle un cerramiento. Entonces, ahí ya pasamos de un tema de propiedad a un tema urbanístico y de la norma urbana que dice, para yo hacer un cerramiento necesito una licencia, y una licencia urbanística en la modalidad de construcción. Recordemos que pues, las licencias urbanísticas hay varios tipos, en este caso pues vamos a hablar concretamente de la licencia urbanística de construcción. Y la norma señala, el decreto 1077, que el poseedor puede ser titular de esta licencia de construcción en la modalidad de cerramiento. Hay varias modalidades de licencia urbanística de construcción y en particular la que requeriría Fabio es la licencia urbanística de construcción en la modalidad de cerramiento, y de acuerdo a la norma, él como poseedor podría solicitarla sin ningún problema. ¿Cuál no podría? La licencia urbanística de urbanización. Pero la licencia urbanística de construcción, en cualquiera de sus modalidades, él podría solicitarlo de acuerdo a la norma, no tendría ningún problema.
Y digamos, se preguntaría uno, ¿y qué requiero? ¿Cómo materializo eso? ¿Cómo Sí. le pruebo al curador si eso no, si yo llevo el folio no salgo, no va a salir Fabio? Entonces, el Ministerio de Vivienda ha conceptuado sobre la materia y digamos que hay una libertad probatoria. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que demostrar de alguna manera al curador que soy poseedor. Mi simple manifestación, pues, es un medio de prueba. Yo puedo hacer una declaración extrajuicio bajo la grave de juramento o puedo tener un contrato donde compré la posesión. La posesión se puede comprar. Aportar el pago predial. Aportar es una prueba, pero hay un hecho donde yo diga, yo soy poseedor, porque ahí no estoy diciendo, estoy demostrando que he ejercido actos de posesión, pero lo que pide es yo declare que soy poseedor, ¿sí? Una declaración de que soy poseedor y para eso hay libertad probatoria. Entonces, cualquier medio de prueba donde yo diga, yo soy poseedor y el curador no hay una norma que le exija al curador pedir algo más, simplemente la manifestación de que es poseedor o quiere anexar una declaración extrajuicio, quiere anexar un contrato donde compró la posesión, hay libertad para demostrar que es poseedor. Entonces, Fabio simplemente se acerca con puede ser esa declaración donde diga que es poseedor y puede hacer el trámite ante su municipio, si hay curadurías, pues ante la curaduría urbana de la licencia de construcción en la modalidad de cerramiento. Vale. Y ahora aquí me surge una pregunta porque entiendo yo que Fabio, sacando esta licencia, puede llegar a, pues como usted bien lo decía, obtener su licencia, tiene plena legalidad, puede demostrar ante la policía, si es el caso, que hay problema con esta institución sobre si puede o no construir, en efecto puede hacer su cerramiento. ¿Sí? Sí, correcto. ¿Qué pasa si, porque así como el poseedor puede ser titular de la licencia, el titular de dominio también puede ser titular de esa licencia? ¿Qué pasa si el titular por alguna razón tramita una licencia de cualquier tipo, porque el titular sí tiene un abanico más amplio para poder radicar otros tipos de actuaciones y demás? Si este titular de dominio en otra curaduría radica una licencia, puede ser inclusive de demolición de lo que está allí, que en ese caso se entendería que las dos licencias entrarían en conflicto. Las curadurías lo pueden expedir. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Se vuelve un tema policivo? ¿Qué pasa en ese caso? Digamos que es un tema complejo, pero mi interpretación es la siguiente. Una curaduría está tramitando una licencia de construcción cuyo solicitante es un poseedor, y otra curaduría en el mismo municipio está tramitando una licencia de construcción cuyo solicitante es el propietario. Ese es el caso. Recordemos que uno de los requisitos para la solicitud y dentro del trámite es la presentación de una fotografía y la instalación de una valla. Ahí es donde uno pudiera empezar a ver las dificultades de uno y otro. Se supone que el poseedor tiene la cosa, la aprehensión de la cosa materialmente, o sea, está ejerciendo, vive ahí en el predio, una detentación, detenta la cosa, está con la cosa materialmente, mientras que el propietario simplemente jurídicamente figura en un folio de matrícula. En ese orden de ideas, al propietario le quedaría muy difícil cumplir con eso, porque el poseedor no va a permitir que le instalen una valla en donde está él ejerciendo la posesión. Y recordemos que el poseedor tiene unos derechos, también unas acciones para hacer defender la posesión que tiene. Entonces, pues él no permitiría en sí que el propietario inscrito, llamémoslo de esa manera para entenderlo, ponga una valla y le tome la foto. Entonces, primera talanquera al propietario. Diría que de ahí no podría pasar, pero que por algún evento pase, es muy difícil que las curadurías se entiendan o se conecten y digamos una le avisa a la otra, oiga, acá se está llevando un acto, una licencia por un poseedor y acá un propietario, puede que se expidan las dos licencias. En algún evento puede darse, pero ya en la ejecución material de cada uno es donde vamos a encontrar el problema o la solución a esta pregunta. ¿En qué sentido? El poseedor que tiene la
detentación material de la cosa o del inmueble, pues igual él va a poder hacer su construcción, su cerramiento, lo que le hayan aprobado en su licencia de construcción. En cambio, el propietario que no tiene la posesión, no tiene el contacto con el inmueble, pues no va a poder, va a tener una licencia de papel, no va a poder ejecutarla, no va a poder cumplirla. Entonces ahí se resuelve. Por ahí, previamente a este video, estábamos hablando de un caso que veíamos en internet, y era un municipio que era propietario de unos bienes fiscales en los cuales habían unas personas ocupándolos, y fue un concepto que le pidió el municipio al ministerio, donde decía, oiga, ¿qué hago yo como municipio si hay unas personas ahí ocupando esos inmuebles y están solicitando una licencia de construcción al mismo municipio? Porque no había curaduría en ese municipio. O sea, la pregunta era, ¿le saco o no le saco licencia? Claro, ¿qué hago acá? Mi concepto en ese, para cerrar ya, es el Código General del Proceso, en el artículo 375, regula el proceso de pertenencia, que rápidamente un poseedor tiene que durar un término para luego de ese término pedirle al Estado que le reconozca a través de un proceso judicial, lo reconozca como dueño. ¿Por qué? Porque el otro abandonó y él sí ejerció el derecho material como si fuera un propietario. Más o menos esa es la teoría. Pero esa norma señala que no se puede iniciar un proceso de pertenencia respecto de bienes fiscales, bienes de dominio de uso público, adjudicables de cualquier naturaleza, prácticamente de públicos, lo prohíbe y el juez debe rechazar la demanda. Bajo una interpretación, trayendo esa norma, uno diría que no podría expedirse esa licencia de construcción sobre un bien fiscal por parte de ese poseedor, porque no existe realmente la posesión sobre bienes fiscales. No es un bien susceptible de adquirirse por prescripción adquisitiva, que es la forma como se llama, adquirir el dominio de un inmueble luego de poseerlo, adquirirlo por el transcurso del tiempo. No se podría adquirir. Entonces, si no se puede adquirir, no puede existir posesión. Puede existir otras figuras, que puede ser la ocupación de esos inmuebles, que hay la ley 200, incluso en rural, en la parte rural, en el tema de baldíos, pues regula la ocupación de esos inmuebles. Es mi concepto, esa es la interpretación que yo le doy, que no, el municipio no podría darle una licencia porque no se acredita la posesión. ¿Por qué no acredita la posesión? Porque el inmueble no es susceptible de ser poseído. Esa es la interpretación. Les agradecemos, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que compartan estos videos. Nosotros simplemente buscamos difundir algo o nuestras ideas sobre los inmuebles, que es lo que día a día nos gusta, en lo que nos desenvolvemos, y los invitamos, reitero, a que se suscriban y a que compartan, igualmente a que dejen sus preguntas. Muchas gracias.